Si yo les digo Olinka, ¿ustedes qué pensarían que es? Oh. No estoy segura si quisiera vivir en Olinka. Lista. Ataque. Hola, hola a todos, mi nombre es Denise y bienvenidos a un nuevo episodio de Brincando entre historias. Estoy bastante nerviosa acerca de la reseña de hoy porque, digámoslo así, el libro toca temas bastante delicados de la sociedad mexicana. Entonces, como dirían por ahí, nos vamos a ir con pinzas. Recuerden que aquí hablamos acerca de los libros, las películas, las historias en sí. Entonces, sin más aclaración por el momento, el libro del que vamos a hablar el día de hoy se llama Olinka, del autor jalisciense Antonio Orduño. Y está disponible en absolutamente todas las librerías de este país. Saben que todas las reseñas que hacemos en este canal son sin spoilers. Sin embargo, intentaré introducirlos un poco en la complicada trama de Olinka. El protagonista de esta historia es Aurelio Blanco, Yeyo para los amigos, que es un contador de mediana edad que decide aceptar un trato con su yerno e ir a la cárcel en su lugar por delitos que efectivamente no cometió. La historia nos sitúa 15 años después, cuando él finalmente logra cumplir la condena y se da cuenta que la familia Flores lo ha utilizado como chivo expiatorio, pues en todos esos años se han olvidado de él, no ha podido ver a su hija, que hoy es toda una joven, y su esposa inclusive le pidió el divorcio estando en la cárcel. Cuando él finalmente recupera la libertad, se encuentra con una ciudad totalmente distinta, explotada por las grandes urbanizaciones de enormes edificios, tecnología y todas estas cuestiones que vemos hoy día con día. Pero no solamente está el hecho de haber recobrado la libertad, sino que él sale con una total determinación de recobrar todo lo que ha perdido en estos años y va en búsqueda de cobrar esta cuenta pendiente con los Flores. Esta situación lo llevará de nuevo a las tierras de Olinka, que es el escenario en el que se desarrolla esta historia, y tiene que enfrentarse ante los fantasmas de su pasado para poder recuperar la vida que no tuvo. Seguramente muchos de ustedes deben estarse preguntando ¿qué es Olinka y por qué el libro lleva este nombre? Pues bien, el concepto de Olinka es bastante interesante y podríamos estar hablando todo un video acerca de esto, pero en pocas palabras, Olinka fue un término desarrollado y creado por el artista mexicano conocido como Dr. Atl. Justamente como él era un artista de la época moderna, se daba cuenta que los nuevos desarrollos y las nuevas situaciones en las que se encontraban los artistas no permitían su correcto, digámoslo así, desarrollo, en el sentido de que no permitían que fueran libres con sus ideas y concepciones. Entonces, él desarrolla la idea de crear Olinka como un espacio urbano en el que los artistas pueden vivir y que, aunado a otro tipo de espacios dentro de este lugar utópico, por así decirlo, como teatros, centros artísticos, estos artistas, al estar alejados de la civilización, pudieran tener un espacio donde desarrollar todas estas ideas. Mentes muy cultas y muy cultivadas podrían habitar, y esto con el fin de que pudieran tener un desarrollo muchísimo más libre de sus habilidades. Pero conllevaba esta nota elitista de que evidentemente solo artistas podrían vivir en esta utopía. El autor retoma esta idea de Olinka e inclusive hace referencia a cómo surgiría este concepto, porque el Dr. Atl se planteó la posibilidad de crear Olinka justamente en esta zona de Jalisco, y las lleva a una concepción muchísimo más moderna, y este anhelo, este deseo de tener esta sociedad pulcra la traslada al personaje de Carlos Flores, y en este sentido el autor revierte el concepto de Olinka, que en su concepción es totalmente utópico y, digámoslo así, lo vuelve un tanto distópico. Uno de los temas más importantes que toca este libro es el tema de la corrupción y el crimen organizado.
Por eso, recalco, son temas que no son ajenos a la cotidianidad mexicana, es decir, somos conscientes del nivel de corrupción que existe en nuestro país. Siempre están enfocados hacia un territorio muy político, es detonante de opiniones. Sin embargo, en un país que ocupa el lugar 138 de 180 países en el índice de perceptibilidad de la corrupción, es inevitable que estos temas formen parte de la cotidianidad mexicana. El autor, al haberse enfocado en un tema muy particular como es el desarrollo de centros urbanos y desarrollo de bienes raíces, creo que aporta bastante a la conversación, porque sí es un cuestionamiento que existe y que está presente en las conversaciones cuando vemos en las grandes urbes, como lo es la ciudad de Guadalajara, que se empiezan a construir edificios por donde quiera. Olinka me parece una obra excepcionalmente desarrollada, sobre todo en el manejo del tiempo, el espacio y las características de los personajes. Es una narración bastante diferente, bastante única en el sentido de que se desarrolla a través de frases y elementos bastante complejos que nos van a dar como resultado una obra muy rica y que prácticamente vamos a querer devorar. Si ver un cambio en las luces es porque literal tuve que prender todo porque ya nos estábamos viendo muy oscuros. La realidad es que a través de los 6 capítulos en los que se desarrolla esta historia, el autor hace una muy buena construcción de sus personajes. Son personajes bastante complejos y sobre todo el personaje de Aurelio, que es el principal, se toma el tiempo de desarrollarlo a lo largo de un primer capítulo bastante largo, pero llegamos a conocer muy bien sus motivaciones, sus ideales, sus sentimientos hacia la familia Flores. Sin embargo, el trato, que es el detonante de esta historia, solamente sirve como factor. A lo largo de sus páginas, el autor nos va llevando a temas muchísimo más complejos, como es la mafia, la desaparición forzada, los conflictos de poder, no solo a nivel familiar, sino a un nivel muchísimo más grande, cómo se mueven las principales esferas de poder de este país. Realmente el personaje de Blanco me parece en su concepción más primigenia, es decir, cuando él es todavía un chiquillo, un alma bastante inocente porque se deja llevar por esta situación de impresionarse porque esta persona lo aprecie, lo quiera, y realmente se muestra muy fiel, pero es una lealtad inclusive enfermiza ante la familia Flores. Algo que me parece muy interesante de la narración es que es bastante libre en su escritura, es decir, no es nada estructurada ni mucho menos. Pasamos de un personaje a otro, la diferencia puede ser inclusive un punto. Entonces realmente todo el tiempo el autor nos está compartiendo algo nuevo e inclusive puede llegar a sentirse abrumador porque no hay esta diferencia entre los interlocutores. Sin embargo, las personas que disfruten muchísimo una lectura muy rápida, inclusive yo creo que todos lo han sentido, estas ansias de querer devorar el libro y decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque el autor también hace uso del elemento de saltos en el tiempo. Entonces, podemos estar en el presente, es decir, cuando Blanco ya sale de la cárcel, o contarnos un capítulo de la historia de la familia Flores, cómo Blanco se relaciona con ellos tras ser su vecino, la situación familiar de Blanco, la situación familiar de Alicia, que es la hija de don Carlos Flores, y finalmente el elemento que, digámoslo así, termina por cerrar esta relación es justamente la propiedad de Olinka. Es de fraccionamiento que ellos desarrollan con todas las intenciones de que sea la próxima centro urbano de Guadalajara y que queda en este elemento muy distópico para mi gusto, en este abandono, digámoslo así. Olinka los condena un poco a la situación en la que se encuentran. Y creo que hasta esa parte el autor hace una construcción maravillosa de la historia. Sin embargo, hay un giro en la trama que inclusive puede llegar a sentirse un poco predecible si tus gustos son muchísimo más hacia el thriller. Cuando conoces este tipo de situaciones, este giro en la trama,
que termina por unir a los personajes de alguna forma. Es una escena pues trascendental en el libro. A partir de ahí ya no entendemos nada. Muchos van a pensar que era un resultado obvio, que era a lo que llevaba el desarrollo de los personajes, y quizá hay algunas otras personas, en las que me incluyo, que si bien entenderán la razón por la que hacen los personajes lo que hacen, creo yo que las justificaciones y las motivaciones están cegadas por este deseo de conservar Olinka. Una de las cuestiones que más aprecio y más resalto del estilo que desarrolló el autor en este libro es la construcción del contexto y de los escenarios en los que los personajes se desarrollan. Sobre todo en el caso de Blanco o de Aurelio, veremos esta extrañeza ante la realidad contemporánea, es decir, se extraña por cómo funcionan los celulares, por cómo funcionan los cajeros automáticos. Y ojo ahí, el autor no utiliza en ningún momento elementos intertextuales, es decir, no nos menciona tiendas o marcas o lugares muy específicos, es decir, como que con todas las letras, este lugar es este, pero la manera en la que maneja la escena, entiendes perfectamente, claro, es este tipo de tienda, claro, es este tipo de supermercado, es decir, maneja muy bien esta construcción de los escenarios, e inclusive es muy descriptivo hasta el grado de que logra describir el aroma de una persona o quizás cierta imagen de esa persona, aunado a que, bueno, yo no soy de Guadalajara ni de Jalisco, entonces realmente no conozco muy bien cómo es los coloquialismos específicos de esa zona. La única palabra que sí pude identificar, que dije, claro, este es muy del centro, era altozano. Pero nada más. Pero sí, el autor menciona que una de sus intenciones era que, al ser su primera obra en la que hablaba de su ciudad natal, quería una construcción muy local del vocabulario. Entonces utiliza términos como nos vamos a tomar un cafecito. Eso hizo pues justamente que la gente de Guadalajara lo sintiera bastante cercano. Sin embargo, aunque no seamos de Guadalajara, pueden haber muchas personas que disfruten bastante de este libro. El hecho de haberlo desarrollado a partir de una familia como son los Flores, creo que no se abandona del todo ciertos elementos muy de la dinámica familiar tradicional que existen en la sociedad mexicana y que nos dan una perspectiva distinta, es decir, estas familias que buscan desarrollarse económicamente, tener una posición social muchísimo más alta y sobre todo buscan crear un legado familiar que perdure generaciones y generaciones, se desenvuelven en una dinámica distinta en la que toman muchas decisiones por esta situación social en la que se encuentran, de que todas las demás familias están con un ojo viendo qué decisiones van a tomar, cuál va a ser el siguiente paso. Y también un tema que me pareció bastante importante es la denuncia periodística. El autor también ha hecho trabajo periodístico, entonces hace ahí un ligero plumazo de la importancia que pueden llegar a tener los medios, el famoso periodicazo como existía de antaño. Y quizá muchos de mi generación no sepan qué es un periodicazo, ¿ven? Porque les dije que iba a ser difícil hablar de este libro. Básicamente era cuando se hacía una denuncia muy clara, muy específica y se exhibía en el periódico cierto acto que había realizado una figura que podría ser importante o no, pero que la gente definitivamente iba a reconocer. A mí en lo personal me gustó bastante, es un libro que se lee bastante rápido, porque realmente quieres saber qué pasó. Y con estos saltos temporales que el autor da, de repente dices como de, pero ya no me dijo qué estaba pasando aquí, pero ya no sé cómo terminó esta escena. Entonces siempre vas a querer seguir leyendo más y más. Y te va soltando bombas a lo largo del camino y dices, pero claro, entonces esto es esto. Y vas uniendo los hechos, les digo, es como un poco del gusto de las personas que les gustan las novelas policíacas. Todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo hay un nuevo dato, un nuevo conocimiento, entonces vamos avanzando en la situación. Sin embargo, reconozco que la estructura con la que se maneja el autor en todo el libro es un poco abrumadora. Entonces, eso puede llegar a confundir un poco al lector. Me parece una gran obra. Por eso creo que ha tenido el éxito que ha tenido, porque es bastante rica y sobre todo bastante atinada a la realidad mexicana en la que vivimos. Por
si les interesa leer este libro, si ya lo leyeron o si después de esta reseña dicen, claro, lo que dijiste me interesó, por favor déjenlo en los comentarios, yo estaré leyendo todo lo que dejen. Recuerden suscribirse, darle me gusta a este video y compartirlo con sus amigos. Esto ha sido todo de mi parte. Yo los veo en la siguiente historia. ¡Hasta luego! Casi me quedo sin voz. Esta es mi voz. Esta es mi voz. Ay, qué loca estoy.